nacer de nuevo es una palabra también yuxtapuesta. Bueno, son dos palabras en todo caso, nacer de nuevo. Una palabra, la palabra nacer, es la palabra griega genao. Es una palabra muy de hoy en día porque viene de la palabra genética. De ahí viene la palabra genes. Y de ahí se deriva toda la gran ciencia de la genética y el ADN y el ácido oxidorribonucleico y el ácido ribonucleico, los espirales, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, antes que nacieran todas estas cosas, la Biblia habla de genao, que es la transmisión genética. Significa engendrar. Eso significa nacer de nuevo, que ha sido engendrado. Engendrar, ya, como le dije, de ahí viene la palabra genes, la palabra genética, ya. Los genes, ¿qué son los genes? ¿Alguien nos va a decir lo que son los genes? Lo que determina una persona. Lo que determina a la persona que heredamos, ¿verdad? Eso es muy importante, que heredamos de nuestros progenitores. Entonces, de que nace un niño, y María, el papá, la nariz del papá, el pelo de la mamá. ¿Ah? Porque nosotros sabemos que heredamos los genes, ¿ya? Son los rasgos intelectuales. Porque, por ejemplo, la persona transmite, por ejemplo, a veces el hijo ni conoce al papá y hace los mismos gestos del papá, porque vienen en sus genes. A veces el papá es un artista y el papá nunca conoció al hijo y el hijo nace artista, porque vienen los genes. De hecho, en la Biblia hay familias de músicos, los que estaban en el centro, que venían por familia, ¿ya? Entonces los genes son los rasgos intelectuales, los rasgos físicos, de lo que más se nota, los rasgos físicos, que nosotros heredamos de nuestros primogenitores. ¿Ya? Eso tenemos que tener en cuenta cuando hablemos de nuevo nacimiento. ¿Ya? Los gestos, la forma de hablar, la forma de sus ojos, la forma de su boca, el cabello, la nuca, etc. Eso se hereda, eso es genético. ¿Ya? Entonces, nacer de nuevo es la palabra genao. Nacer es genao. Pero si Dios es espíritu, ¿qué genes nos transmite Dios a nosotros? Entonces estamos hablando de genes espirituales. Es decir, Dios nos transmite su naturaleza divina a través del nuevo nacimiento. Nos transmite los genes de Dios, es el carácter de Dios que es traspasado en el nuevo nacimiento de la nueva criatura. Por eso que el cristiano que no cambia, no crea que es nacido de nuevo. Porque el que es nacido de nuevo va cambiando. A medida que va madurando, a medida que va creciendo, va manifestando los genes de su padre. Por eso que el Señor Jesucristo le dijo a los religiosos de su época: vosotros sois de vuestro papá el diablo. Les tiró hasta los pelos de la oreja a los viejitos. Porque ellos estaban mostrando las genes del diablo. Porque eran hipócritas, eran mentirosos, eran celosos, mostraban sus genes, los genes del diablo. La Biblia dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado, y en esto se manifiestan los hijos del diablo en que practican el pecado. ¿Ya? Entonces, cuando una persona nace de nuevo, nace espiritualmente, somos engendrados por Dios. El Padre pone su naturaleza, sus genes espirituales en nosotros, para que nosotros a su tiempo, a medida que vamos creciendo, vamos manifestando, si es que nacimos de nuevo, el carácter de Cristo. Nosotros, a medida que vamos creciendo, dejamos de ser niños. Vamos a ver si alcanzamos ese tema ahora.
Es decir, vamos madurando y vamos sacando lo que no es de Cristo en nosotros. Los enojos, las rabietas, las pataletas, las alegatas, ¿no? Y vamos dejando que ese engendro espiritual en nosotros vaya creciendo. Entonces Cristo va naciendo en Cristo. Alguien dijo que Dios está tratando de sacar en nosotros todo lo que nos se parece a Cristo, a través del nuevo nacimiento, a través de la regeneración en el Espíritu Santo, que tiene que ver mucho con este tema de la nueva creación en Cristo Jesús. De manera que cuando nacemos de nuevo, comenzamos o deberíamos comenzar a manifestar, no que voy a la iglesia ni que digo que soy cristiano, sino que debería de manifestar los rasgos morales de Dios puestos en mí el día que yo nací de nuevo, ¿ya? Es decir, la naturaleza divina. Entonces, eso significa, perdón que nos paramos mucho a veces en cada palabrita, pero es importante para que entendamos bien este tema de nuevos nacimientos. Entonces vimos la palabra nacer, que es la palabra, ¿cómo es la palabra? Genao. Y es la transmisión de genes. ¿Ya? Ahora, la otra palabrita que está es la palabra nacer de nuevo, la palabra nuevo, y es la palabra anataen, algo así. Anataen, algo así. ¿Ya? Pero lo importante es que significa ser engendrado de arriba. Cuando la persona nace de nuevo, es engendrado de arriba. ¿Ya? O también significa el ser engendrado del primero. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el origen de todas las cosas? ¿Quién es el alfa y el omega? O sea, el nuevo nacimiento tiene que ver con ser engendrado de Dios. ¿Ya? Esta palabrita significa ser engendrado de Dios, ser engendrado el primero. Bien, teniendo esto ya en mente, vamos a examinar otra escritura que nos va a dar un poquito la mente. Vamos a primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a hablar un poquito de la herencia de los hijos. Los hijos se heredan. Cuando nosotros nacemos de nuevo, pasamos a ser hijos de Dios. Tenemos los genes de Dios. Por eso que dice, Pedro dice que a través de esta grandísima y preciosa promesa dice que somos hechos participantes de la naturaleza divina. Se fijan que está muy lejos de decir yo soy cristiano porque yo oré tal día y le dije a Dios que está en mi corazón. Se fijan que es algo muy diferente. Hay muchas personas que no se convierten, pero no dicen, como hicieron la oración, se van diciendo con la oración, pero nunca nacieron de nuevo. Es algo que tiene que ver más con el desarrollo y el proceso de nuestra vida, no decir lo que yo soy. Hay personas que jamás, nunca han dicho que son cristianos, sin embargo han manifestado el carácter de Cristo que muchos religiosos. Y mucho más que muchos cristianos que dicen haber nacido de nuevo. ¿Ya? En el Pedro capítulo 1, versículo 3, dice así la palabra de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, aquí está una palabrita muy interesante, renacer. También la vamos a ver ahora. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y vimos que cuando Cristo resucitó de los muertos, se puede decir que Dios inauguró de una manera oficial la nueva creación. Por eso nosotros tenemos aquí el domingo, no el sábado, estamos el primer día de semana. Estamos anunciando una nueva creación, no como la primera, sino que la creación eterna. Versículo siguiente, versículo 4, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Aquí nos asegura que esta herencia está reservada para los que nacieron de nuevo. Está reservada en los cielos. Está lista. Está terminada. ¿Ya? Versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea,
cuando una persona nace, ya cuando nació ya tiene preparado todo. Por eso cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz y dijo, consumado es, Él consumó una salvación eterna. Salvación eterna, para siempre jamás. Bueno, aquí habla de una herencia. ¿Y en qué consiste la herencia que tienen los que han nacido de nuevo? En primer lugar, consiste en una herencia que está reservada, que está lista. Está lista, hay que desenvolverla nomás, pero para desenvolverla hay que esperar el tiempo posterior, pero ya está ahí. Y es eterna en los cielos, ¿ya? Una herencia, bueno, es por decir el patrimonio que tienen los hijos. ¿Y cuál es el patrimonio que tenemos nosotros si hemos nacido de nuevo? Tenemos un patrimonio eterno en el cielo. Un patrimonio que, porque hemos nacido de nuevo, ¿ya? Y vamos a tener eternamente esta bendición de Dios. Renacer significa lo mismo que nacer de nuevo, ¿ya? Y es la palabra anagenao. Significa lo mismo, ¿ya? Significa lo mismo, son dos palabras, una es ana y la otra es genao, que ya vimos qué significa genao. Ahora, ¿qué significa genao? Ser engendrado. Nacer de nuevo de lo alto, de Dios. Ustedes los géneros no. La palabra que es anagenao, que tiene la misma que una pequeña excepción, que lo que está diciendo acá, anagenado, es que ha nacido de nuevo. Ana significa de nuevo o otra vez. Entonces la persona que ha nacido de nuevo ha nacido otra vez. Pero a diferencia de la primera vez que nació un mundo con final, esta vez nace para un mundo que no tiene final. El que nace ha nacido para tener una herencia incorruptible, incontaminada. Dice el libro de Hebreo, dice que hemos recibido un reino inconmovible. Habiendo nosotros recibido un reino inconmovible, se nos recomienda que seamos agradecidos, porque lo que Dios nos dio es eterno. Entonces, bueno, anagenado significa ser engendrado de lo alto por segunda vez. Bien, vamos a ver la primera palabrita que se usa aquí. ¿Cómo dice que es la herencia? Son tres palabras que se usa. ¿Cuál es la primera? ¿Ah? Es una incorruptible. ¿Ah? Hemos recibido un trigonomero que es herencia incorruptible. La palabra incorruptible aquí es la palabra aptartos. La palabra aptartos, que significa que no se destruye. Es una palabra muy interesante que hay que verla a la luz del nuevo nacimiento. ¿Por qué nosotros tenemos una herencia que no se destruye? Vamos a ir mismo primero a Pedro, que se usa también la palabra, van a hacer en el capítulo 1, versículo 23. Dice así. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible. Aquí está la palabra corruptible, que es la palabra aptartos, que significa indestructible. ¿Ya? Y aquí se nos está diciendo que esa simiente que nos puso el Padre es una simiente que no se puede destruir. Es decir, los genes que tuvimos en el nuevo nacimiento no se destruyen ni con el tiempo ni con la eternidad. Por eso que dice aquí, siendo renacidos, no de simiente corruptible, que está la misma palabra corruptible o indestructible, sino de una simiente incorruptible o indestructible. Una simiente. Esa fue la simiente que recibimos en el nuevo nacimiento. Una simiente de Dios. Es decir, de una simiente que no se destruye. Eso tenemos nosotros dentro de nosotros, si nacimos de nuevo. Si llegamos al arrepentimiento por la palabra de Dios, si nos convertimos a Dios, Dios hizo esta obra en nosotros. Plantó en nosotros algo que no se va a destruir.
Porque la simiente de Dios es una simiente indestructible. Y dice, y como dice, leamos bien el versículo que es muy importante, lo voy a leer completito, que yo me entusiasmo mucho con las palabras, pero bueno, el versículo entero, dice el versículo 22, capítulo 1. Siendo renacidos, no de simiente corruptible o destructible, sino de una indestructible o incorruptible, como dice ahí, por la palabra de Dios, que permanece para siempre. ¿Cuál es el vehículo que Dios usa para darnos esa simiente? Entre otras cosas, además del Espíritu, es la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dice en la oportunidad que el cielo y la tierra no pasarán. ¿Pero qué dice su palabra? No pasará. Y dice que nosotros, dice aquí, que dice por la palabra de Dios. ¿Cómo fuimos engendrados nosotros? Por medio de una palabra indestructible, que plantó en nosotros por el Espíritu una simiente indestructible. Nacimos de lo alto, nacimos del Dios, del primero, que puso sus genes en nosotros a través de nuestro nacimiento, a través de la palabra de Dios. Por eso que dice que por medio de sus grandísimas promesas, por medio de las cuales, dice, nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Eso es el nacimiento, el nacimiento nuevo, ¿ya? El vehículo que Dios usa es la palabra de Dios, que es eterno y permanece para siempre. Creo que un versículo muy interesante, revísenlo ustedes, está en Santiago 21:18, dice que somos renacidos por la palabra de Dios. Entonces, si Dios es incorruptible, su palabra es incorruptible, su semilla, sus genes espirituales, su simiente es incorruptible. Y eso tenemos, los que hemos nacido de Dios. Una simiente incorruptible, que es incorruptible, que no se destruye, no se altera, no se pierde, no pasa, es incorruptible, ¿ya? Y es inaccesible, como dice más adelante. Así que lo primero que tenemos que notar, que una persona que ha nacido nuevo, por eso que nosotros siempre hablamos mucho de la seguridad de salvación, es que tenemos la simiente de Dios nosotros. Y la simiente de Dios no aborta, es indestructible. Hemos vencido, dice la Biblia, al maligno, ¿ya? La simiente de Dios está en nosotros, por eso el maligno no nos toca, porque hemos nacido de Dios. Lo otro importante, bueno, quizás haga una pequeña aplicación acá del tema de esta palabra. La otra palabra es amiantaos, algo así. Como dije, lo importante es lo que significa, que es libre de contaminación. Los cristianos no nos contaminamos en la simiente divina que tenemos dentro de nosotros. Vamos a 2 Corintios 7, versículo 1. Somos indestructibles y somos incontaminables. 2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, la palabra de Dios eterna, limpiémonos de toda contaminación, de alma y de espíritu. Estuve estudiando la palabra espíritu y me sorprendí porque no es espíritu aquí, no es alma. La palabra que se usa, espíritu, es hablar, es el alma racional. O sea, la contaminación no llega a la simiente, sino que llega a nuestro cuerpo y puede llegar a nuestra alma, la alma racional. Lo que se contamina es la carne y la mente. Vamos rápidamente a Romanos 7, versículo 18. Dice el apóstol Pablo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no en mi espíritu, no nuestra simiente de Dios, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí,
Cuando una persona ha nacido nuevo, tiene un cambio de mente y quiere hacer el bien. El querer hacer el bien está en mí. Pero no el hacerlo. Porque encontramos que el pecado muere en nosotros, ¿verdad? Versículo 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Muchas veces los cristianos caemos y no hacemos lo que tenemos en la mente de Cristo, sino que el pecado nos hace muchas veces caer. Por eso que nosotros somos pecadores arrepentidos, confesamos los pecados. Versículo 20 dice, y si hago lo que no quiero, o sea, lo que yo no quiero hacer, lo que la mente de Cristo me puso a decir al día de mi arrepentimiento, cuando yo no hacer, si yo hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado, que muera en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, ¿qué es lo que quiere un creyente? Llevar una vida santa. Por eso que el creyente siempre confiesa sus pecados. Por eso que el cristiano todos los días le pide a Dios que no lo deje caer en tentación para no dejarse a Dios que lo libre del mal, porque quiere hacer el bien. Queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, esa simiente que Dios puso, esa no se contamina. Yo puedo cometer pecado, pero el hombre interior sigue diciendo, yo no quiero pecar. Yo no quiero ofender a mi Dios. Yo quiero salir de él. Yo quiero confesar. Yo quiero gastarme. Dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Si tú no te deleitas en la palabra de Dios, si la palabra de Dios es muy difícil para ti, ¿por qué no te conviertes y naces de nuevo mejor? ¿Por qué no te arrepientes de tus pecados? ¿Por qué no te conviertes a Cristo y dependes de Él? Para que Dios haga lo que tú crees que Dios hizo en ti. Pero si tú eres creyente, verdadero, tú te vas a deleitar siempre, porque peca. El cristiano que se va al mundo y peca, se siente acabado, triste. El rey David decía que cuando mientras callé se envejecieron mis huesos. Porque llevamos la simiente incorruptible de Dios dentro de nosotros. Y esa gente no se contamina, no se ensucia, no se mancha. Versículo siguiente dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de Dios, porque me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Verso 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sigo a la ley de Dios. Eso es un hombre que ha nacido de nuevo. Por eso es que nosotros confesamos nuestros pecados. No decimos que todo el mundo lo hace, que no se puede, que nadie puede. No decimos así. Buscamos la perfección. Si tú estás luchando por tus pecados, es muy probable que hayas nacido de nuevo. Dices, deja llegar, una pulmita. Más vale convertirse antes que creer que te vas a decir de la raya del eterno. Dice, con la mente sigo a la ley de Dios, pero con la carne sigo a la ley del pecado. El tiempo nos pilló. Hay otra baladita muy interesante ahí que nos habla de la simiente de Dios, que vamos a seguir este estudio, y vamos a ver la próxima vez las cosas que impiden el crecimiento cristiano, las cosas que impiden que la simiente de Dios se desarrolle en nosotros. Porque cuando la segunda nueva hay una lucha, por decirlo así, una lucha cósmica. Satanás está impidiendo que nosotros nos preocupemos de las cosas de Dios. Satanás nos dice, ocúpate de las cosas de este mundo, que si tú no te ayudas y nadie te ayuda, te dice, no hay un ángel que ayudarte, deja las cosas de Dios, ocúpate en todas las cosas de este mundo. Pero Dios dice por otro lado, no. Yo te sustentaré. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y aquí en esta palabra, para que nació de nuevo. Y todas estas cosas no son añadiduras. Entonces yo tengo que invertir mi tiempo en el reino de Dios, el reino de los cielos. Porque yo tengo una simiente incorruptible, indestructible, que no se contamina. Y bueno, vamos a seguir viendo la próxima vez algo más acerca de esta simiente. Es muy importante el tema. Dios bendiga su palabra.